Y en el capítulo de hoy, daños estructurales inclusive al Estado. Porque cuando usted maltrata las instituciones, te está haciéndole un daño fundamental al Estado. Mañana dicen que tal sitio no sirve. Pasado dicen que otros sitios no sirven. Otra cosa después que hay un anuncio allí o que no funciona allí. Y si ponen una planta allí es para que entonces está afectando el medio ambiente. No que ya dejó de parar el problema que habían apagones. Dígame, ¿qué muro es ese? Explíqueme, para que los dominicanos entiendan las mentiras que nos hablan estos políticos. Mire el muro, vea, un tubito, vea, de nada, vea. Y mire, con la mano se le quita la tuerca, vea. Mírenlo ahí, vea. Llegamos. Y en el capítulo de hoy, y carteles políticos y son mafias del poder que tienen un componente político, un componente empresarial y un componente comunicacional. Es una vuelta que está articulado donde ninguno de esos actores son inocentes. Entonces, ¿cuál es mi pecado? Que nosotros estamos a día de depositar nuestro expediente ante la Junta, pero yo por tener un partido no voy a traicionar mi país y voy a ser complaciente con la Junta que ha tomado esa decisión de contratar eso. Eso es porque ese es mi delito. Y si tú no pones tu país primero que tú no estás a la altura de lo que este momento histórico requiere. Y vuelvo y te reitero, todo eso es una vuelta donde nadie es inocente. En cada sector que tú tocas, la función pública, lo que sale es pulso. El gobierno está podrido de pies a cabeza. El sector eléctrico es una evidencia más de esa realidad. Señores, como se lo había prometido, en el día de hoy le tengo una entrevista muy interesante por muchos eventos que están pasando en República Dominicana, y la verdad es que cuando uno se siente que está un poco desenfocado de cuál es el rumbo que podría llevar este país y cuál es la dirección que uno necesita tomar en referencia, es importante siempre tomar la palabra de nuestro invitado del día de hoy. Y hoy le tenemos como invitado a Roque Espaillat, un candidato a la presidencia que conjura muchas cosas interesantes. Nacionalismo, el hombre es doctor, pero él dice que no quiere que se le llame político ni líder, sino que se le llame como una persona que lucha por el bien común de los dominicanos. Bienvenido, Roque. Un placer estar contigo. Roque, mira, yo te tenía algunas preguntas porque como estamos viendo el panorama en República Dominicana, las cosas se están enrareciendo cada vez más. Nosotros hemos visto que cuando ustedes iniciaron su movimiento de la MRD, nosotros vimos que ustedes hacían muchas cosas que el pueblo como que no le entendía. Está, por ejemplo, las advertencias que ustedes hacían con las construcciones que se estaban haciendo en el gobierno, que se cuestionaban las calles. Hemos visto cómo las calles de Baní están agrietadas a poco tiempo de que se entregaron. Hemos visto cómo los haitianos vulneran la supuesta verja fronteriza que tiene que ver con Haití, que hemos visto que también la vulneran de manera demasiado fácil, que también ustedes hicieron las advertencias, lo del metro. Y la verdad es que preocupa, yo digo, la exactitud con que están pasando las cosas, que el tiempo le ha dado la razón a Roque Espaillat, como si se fuese una especie de profecía lo que ustedes dicen. ¿Cómo ustedes ven todo esto que está pasando ahora mismo en República Dominicana? Todo lo que está pasando inclusive con las construcciones, inclusive con Aerodón y todo lo que usted vaticinó, e incluso lo más importante, que los primeros en poner en el debate público de que se iba a llamar a elecciones antes del 2028 fueron ustedes, y vemos cómo muchas personas comienzan a hablar de esto a través de los medios. Mira, infelizmente, lo que hemos venido diciendo durante varios años ha sido cierto. Y digo infelizmente porque son de las cosas que uno no quisiera tener la razón. No preferiría estar equivocado. Pero decía Abraham Lincoln que los hechos son cosas tercas. Y la realidad está ahí.
Y la realidad que tenemos hoy día es que Abinader es una amenaza para la República Dominicana. Y la salida que nosotros planteamos es elecciones anticipadas a nivel presidencial, mayo 17 del 2026, un gobierno transitorio de 2 años, y a partir del 28 continuamos con el orden preestablecido en la Constitución de la República. Cualquiera diría, pero es una salida extrema. No es lo que yo quiera, porque ¿qué importa lo que yo quiera? Lo que importa es que el país no aguanta 3 años más de esto. Pero tampoco Abinader aguanta 3 años más de esto. Nosotros estamos, Capulero, en una tormenta perfecta. Una tormenta donde todos los factores, todas las variables han ido convergiendo a un punto donde hace insostenible la permanencia de Abinader en el poder. Cualquiera diría, pero es una medida extrema. Cuando yo soy médico de formación, cuando un paciente tiene cáncer, una mujer darle la trágica noticia que tiene un cáncer de mama en etapa avanzada con metástasis, tú le dices, bueno, hay que darte quimioterapia y radioterapia. Eso, mira, eso te va a tumbar el pelo, va a rebajar de peso, pero hay que hacerlo, porque es el mal menor. Ante la imposibilidad del bien mayor, tú tienes que decantarte por el mal menor. Y yo no tengo ninguna duda de que el verdadero caos, la verdadera anarquía y el verdadero desorden es y va a ser consecuencia de la permanencia de Abinader en el poder. Ya no se resiste, no hay pulmón, no hay aire, no hay aliento para aguantar esto más. Esa es la verdad. Y para que nos coja de sorpresa una situación imprevista, es mejor de forma sensata ir trabajando en la arquitectura institucional para darle una salida satisfactoria a esta situación que tenemos. Nosotros vimos que ustedes realizaron una marcha que yo digo multitudinaria. Yo creo que teníamos mucho tiempo que no veíamos una concentración desde Friusa de tantas personas preocupados por el rumbo del país, y vimos que ustedes fueron a presentarse en frente del Palacio. ¿Usted podría refrescarnos las cosas que le estaban pidiendo al presidente de la República y si esto se podría repetir? Mira, nosotros fuimos a esa actividad invitados por un grupo de organizaciones del sur profundo y del suroeste de la República Dominicana. Organizaciones que llevan ya años luchando contra el intento de explotar un yacimiento importante de oro en la cara sur de la cordillera, en la zona de la provincia de San Juan de la Maguana, en Los Naranjos. Y ellos nos han invitado a 6, 7 actividades allá en San Juan de la Maguana y nosotros a todas hemos ido. Entonces fuimos con ese espíritu de arrimar el hombro, de apoyar los reclamos que son correctos y que van en favor del pueblo dominicano. Y yo digo públicamente aquí que cualquier organización de gente serias, honestas, que tengan reclamos de verdad y que procuren el bienestar de los dominicanos, nos pueden contactar al 809-501-6400 y nosotros con gusto lo vamos a respaldar y apoyar. Siempre que sean causas justas dentro de la ley y buscando el beneficio de la colectividad, no los oportunistas que quieran saciar el bolsillo. Entonces fuimos con esa intención, apoyar ese reclamo, pero también dijimos ahí que nosotros planteamos una ruta política para elecciones anticipadas y la salida de Abinader. Y tú dirás, bueno, pero si Abinader que se quede la vice. Es que es exactamente lo mismo. Bueno, pero que si no puede ser la vice, el presidente de la Suprema Corte. Es exactamente lo mismo. No, pero que si no es el presidente de la Suprema, entonces que es el presidente del Senado. Exactamente lo mismo. Entonces la salida es institucional, es legal y la ruta es la convocatoria de nuevas elecciones. Que no es tampoco nada del otro mundo. A nivel presidencial es una elección muy simple. Van a ir 3, 4 candidatos y listo. Y que la voz del pueblo sea escuchada. 8 de cada 10 dominicanos no quieren la continuidad de Abinader. Entonces, si sabemos lo que va a ocurrir, ¿no es mejor de forma responsable, de forma transparente ante los dominicanos, establecer una ruta? Una inquietud que tienen los dominicanos en el día de hoy que le está quitando la paciencia es el tema eléctrico. Hemos visto cómo este gobierno ha gastado miles de millones en subsidios, en exenciones fiscales, en préstamos millonarios en dólares, pero no se ve nada de progreso con respecto al tema eléctrico. Hemos visto cómo recientemente Celso Marrancini, irónicamente, admitió que el antiguo director de EDESTE sobrefacturó a 42,000 dominicanos para que financiaran los tollos que está haciendo este gobierno. E incluso hemos visto también cómo Chedi García se está quejando en Edesur de la sobrefacturación, y la respuesta del gobierno ha sido tratar de criminalizar a Chedi García. O sea, todo el que se opone al gobierno, inmediatamente aparece un grupo de páginas
de periódicos tradicionales subsidiados por el gobierno, tratando de criminalizar cualquier tipo de queja. ¿Qué visión usted tiene con respecto a esto de lo que está pasando con el caos eléctrico que hay en República Dominicana? Mira, en cada lugar, en cada sector que tú tocas de la función pública, lo que sale es pus. El gobierno está podrido de pies a cabeza. El sector eléctrico es una evidencia más de esa realidad. Para que tú tengas una idea, con lo que gastamos cada año en el subsidio eléctrico, podemos duplicar el parque energético nacional cada 3 años. ¿Tú imaginas lo que es eso? Toda la generación que tenemos instalada la podemos duplicar cada 3 años con lo que gastamos vía el subsidio. Es una tragedia, 2.000 millones de dólares este año. Quemado, evaporado, 2 billones de dólares. Ahora, ¿por qué ocurre eso? Bueno, eso ocurre porque se le dan contratos, oye bien, se le dan contratos a unos empresarios en condiciones muy parecidas a un atraco bendecido por un acuerdo, por un contrato que le da legalidad a un atraco a mano armada. Eso es un atraco literal. Entonces, cuando tú generas tu costo de generación, es 6 centavos, tú le vendes al gobierno a 18 y tú te has exonerado de impuestos. Dime qué mejor negocio que ese. Que ese es el negocio de tu amigo Joaquín Guillermo Estrella Ramia. Eso es Energía 2000. Y no es a ti que él te tiene que demandar, es a mí, porque soy yo que lo digo. Entonces eso te ha exonerado totalmente de impuestos. Pero oye esto, ese que es el gran proyecto eléctrico de esta administración. La inversión anda por los 450 a 500 millones de dólares en 3 años. Pero en ese mismo periodo de tiempo, el gobierno ha gastado más de 700 millones de dólares en publicidad. Entonces, ¿por qué no cogemos el dinero que se gasta en publicidad para el gobierno hacer una planta eléctrica que sea de los dominicanos? Y que la generación se le venda 6, 7 centavos a la distribuidora para disminuir el déficit de los 2.000 millones de dólares que quemamos cada año. Hay que ser un genio para eso. Hay que reinventar la rueda. Hay que ser un iluminado para entender eso. Pero te digo otra alternativa. Nosotros, cada mes, entran más de 30 millones de dólares por concepto de los aportes de los empleados y los empleadores en el sistema de seguridad social. Más de 30 millones de dólares al mes. Pero con eso nosotros podemos hacer una planta eléctrica de 1.000 megas, a gas natural, de ciclo combinado, una operación comercial que deja más de un 30% de beneficio limpio en dólares y que esos cuartos vayan a los empleados dominicanos. Tú sabes lo bueno de un empleado que tiene 200.000 acumulados en su fondo de pensiones, que le entren en diciembre 700, 800 dólares de su inversión en ese proyecto eléctrico. ¿Y por qué no se puede? Dime qué lo impide. Porque esos cuartos son para prestárselo a César Iglesia, 4.000 millones. Oye bien, los bancos que manejan ese dinero, tenían unos préstamos de miles de millones de pesos en dificultad con César Iglesia. ¿Y qué hicieron? No, perfecto. El préstamo de los 3.000 millones no está dando problemas. Se lo pasamos a los fondos de la seguridad social. Entonces, por eso que te digo que es un sistema podrido de pies a cabeza y que hay que darle pellejo y cárcel a todos estos bandidos. Y que también nosotros vimos que un proyecto también que el gobierno apostó, que se llama el de Gomancito, el del parque eólico, él lo vendía como la gran solución a la crisis energética que se veía venir desde hace mucho tiempo, pero también fue otro fracaso porque me dicen que lo del parque eléctrico eólico necesita más instalaciones con respecto al almacenamiento de la electricidad, que no simplemente basta con generar electricidad, que eso necesita inversiones millonarias para también almacenar esa electricidad, lo que quiere decir que el presidente de la República ha mal apostado a proyectos privados que realmente no benefician a la sociedad dominicana. Mira, la realidad es que Abinader ni entiende, ni sabe, ni le importa nada ya. Ya Abinader no gobierna, Abinader sobrevive. Abinader no está en el presente de los dominicanos, ni de la República Dominicana. Abinader es pasado. Créanme cuando se lo digo, y yo sé por qué se lo digo. Aquí lo que va a ocurrir en meses es que lo tumba el caballo o el jinete se tira del caballo. Eso es lo que nos espera. Y la responsabilidad de uno cuando ama a su país y cuando le preocupa el destino dominicano es poner el dedo en la llaga, plantear esa realidad y construir la ruta y la arquitectura institucional, la ruta legal para hacer eso posible. Porque si sobreviene el caos, el desorden y la anarquía en este país, los haitianos van a jugar un papel preponderante y van a desarrollar y a desempeñar un papel que los dominicanos ni siquiera nos imaginamos.
Nadie en este planeta opera con más eficiencia en el caos y el desorden que los haitianos, porque es donde ellos han vivido siempre, desde que nacen. Esa gente vive en el caos y el desorden. Y cuando aquí se genera una situación así, no tengas tú ninguna duda de que ellos la van a aprovechar y se convertiría en un actor decisivo en el desenlace y el destino dominicano. Y a eso hay que anticipar, cerrar la brecha, cerrar esa posibilidad, pero eso se logra buscándole, como decimos en el Cibao, allá por Jánico y por Santiago, decimos buscándole un bajadero a esta situación. 8 de cada 10 dominicanos estarían felices que Abinader se largue. ¿Cuándo? Hoy. Y entonces, ¿tú crees que eso es sostenible? Mira, vuelvo y te reitero, tenemos una tormenta perfecta. ¿Tú sabes cuál es la situación económica a hoy, mientras estamos en esta entrevista? Oye este dato, hermano. En septiembre el crecimiento económico fue 1.1%, el más bajo desde la pandemia, uno de los peores de los últimos 20 años. Pero tú tienes el dólar casi a 65 por 1. ¿Cómo tú te explicas que si hay una contracción de la actividad económica, una contracción brutal en la economía, en vez de crecer 5%, que es lo que hemos crecido por 25 años, vamos a crecer alrededor de un 2.5% este año? Entonces explícame, contracción económica, pero aumento de la tasa de cambio. ¿Tú sabes qué quiere decir eso? En teoría económica básica, falta de confianza. ¿Qué es lo que está provocando que el dólar sube? Si los dominicanos cada vez consumimos menos, hay menos actividad económica, hay menos demanda de dólares en los sectores productivos del país. ¿Por qué la tasa se dispara? Falta de confianza. Y si eso se sigue agravando, que Dios nos haga recompensados. Y hablando de esta situación que está pasando con el caos en Haití, nosotros hemos visto cómo Haití hasta está recomendando a una empresa para que no haga cédula a los dominicanos. Una empresa que se llama Veridos, que está de una forma u otra ligada a una empresa que se llama Thales. Thales ha suplido y Gemalto han suplido cédula en Cuba, en Venezuela y otros países disfuncionales donde hay dictadura. ¿Cuál es la opinión suya con respecto a estas personas que está recomendando a Haití para que prepare la cédula? Mira, esa es otra realidad. Que cuando tú tocas eso, lo que sale es pus. Pus con error. Porque no nos engañemos. La mano derecha de Gilbert Villo, que es Pablo Portes, es la mano derecha financiera y económica de Luis Abinader, en lo privado, en lo personal, en lo íntimo y también en el gobierno. Hermano, estamos vendidos. No nos engañemos. No nos engañemos. No extraviemos el objetivo. Esa es la realidad. El que le susurra a Abinader sus decisiones económicas personales, mete los cuartos aquí, invierte allí, hagamos tal inversión. Hace eso mismo con Gilbert Villo. Entonces dime tú, ¿qué podemos esperar de ese vaso comunicante entre el presidente de la República Dominicana y el jefe económico de Haití? ¿Qué tú crees que podemos esperar cuando en el medio de esos dos, de Abinader y Villo, está Pablo Portes? Digo, estamos vendidos. Y que el propio Guido Gómez Mazara dice que esos empresarios haitianos habrían aportado a las campañas políticas del gobierno dominicano. Oye, para que estemos claros, pero no solo la Abinader, también le meten cuarto a los otros. Pero eso es cotidiano en épocas de elecciones. Esos encuentros, algunos de los cuales han ocurrido en Santiago de los Caballeros, de empresarios dominicanos y empresarios haitianos que hacen unos encuentros para recaudar dinero y ahí sacan millones de dólares. Millones, en plural, millones de dólares. Pero eso es el sistema político de mierda que tenemos aquí. ¿Y tú sabes cuál es el delito del cobrador, el delito del MRD? Que nosotros somos, dentro de todo ese sistema, oye esto, y grábalo y guárdalo por ahí. Dentro de todo ese sistema, el único cabo suelto se llama el cobrador y el MRD. El único. Todos los demás tienen dueños. Todos, sin excepción. Tienen dueños y tienen amos. El único que no tiene dueño soy yo. Y ese es mi delito y ese es mi crimen. Pero hemos visto cómo la Junta Central Electoral ha salido básicamente a defender este contrato e incluso sale a defender el contrato con una mentira de que ellos solamente van a comprar, si se podría decir, los equipos. Pero cuando revisamos el contrato, se habla de que Veridos o Endoc, el consorciado que existe allí, ellos van a suplir también las tarjetas, servicios, preparación y muchas otras cosas.
Básicamente lo que estamos viendo es que se le está entregando a esos poderes empresariales de Haití, se le está entregando la identidad de dominicano. ¿Y no le preocupa esto a usted que está próximo a registrar lo que tiene que ver con su partido político? Mira, yo vuelvo y te insisto, y no quiero ser reiterativo, ni tosudo ni terco, pero esto es un fin de ciclo. Esto es un fin de ciclo. Todo eso está amarrado, todo eso es una vuelta que está articulado donde nadie, ninguno de esos actores son inocentes. Entonces, ¿cuál es mi pecado? Que nosotros estamos a día de depositar nuestro expediente ante la Junta, pero yo por tener un partido no voy a traicionar mi país y voy a ser complaciente con la Junta que ha tomado esa decisión de contratar eso. Eso es, porque ese es mi delito. Otro te dice, te rebala y se te va por allá por las nubes. Y dice, no, o te dice, hermano, mira, no me pregunto nada de la Junta porque yo voy a entregar en 4 o 5 días, 8 o 10 días, y entonces eso me perjudica. No, yo estoy aquí por mi país. El resto para mí es irrelevante. Me importa un pepino cualquier otra situación, cualquier elemento que me afecte. A mí no me importa. Mi país está primero. Y si tú no pones tu país primero que todo, tú no estás a la altura de lo que este momento histórico requiere. Y vuelvo y te reitero, todo eso es una vuelta donde nadie es inocente. ¿Cómo va a decir este muérgano que deshonra la presidencia de la República? No, yo de eso no sé. Pero a él le preguntaron de los pasaportes año y medio atrás. Le hicieron la misma pregunta con los pasaportes. Yo no sé que esa compañía haitiana. Te lo preguntaban hace año y medio, tú no sabías y no mandaste a averiguar. Entonces, ¿qué es lo que tú gobiernas? Si tú como presidente no cuidas con recelo, esmero y atención la data de todos los ciudadanos de nuestro país, si tú como presidente no cuidas eso, ¿qué carajo es lo que tú estás gobernando? Lárgate, vete para el Líbano, vete para la Conchinchina y déjanos este país a nosotros los dominicanos. Porque evidentemente que a ti no te importa. Tú no sabes que lo más delicado, lo más poderoso es la información hoy día. Y cuando tú tienes la data de todo el mundo, te la pones en un pendrive y la tiene un tipo, un empresario haitiano, tiene toda la data de todos nosotros. Entonces por eso que hay que salir de esta plaga de mierda. Hay que fumigar esto. Oye, vamos a estar claros. Tú ves como los carteles de la droga. Aquí tenemos carteles políticos que también están vinculados a esa actividad y reciben cuartos de esa gente. Son carteles. Aquí no hay partidos, aquí hay carteles políticos y son mafias del poder que tienen un componente político, un componente empresarial y un componente comunicacional. Esa es la realidad. Aprovechando esto que usted dice de que hay carteles políticos, usted, si se podría decir, es un santiaguero de pura cepa. Y han pasado unos eventos en Santiago que preocupan a República Dominicana. Y es de que el asesor de Luis Abinader, Fabio Jorge Puras, quien era de Santiago y que tenía empresas de Zona Franca en Santiago, y yo creo que también usted ha tenido naves en Zona Franca, este señor ha sido pedido para ser arrestado en Estados Unidos, donde se le va a conocer una orden por supuestamente traficar con sustancia o estupefaciente. ¿Cuál es su opinión y qué usted ha sabido de ese señor, usted que vive en Santiago? ¿Qué se sabe de ese señor, que por cierto es de origen libanés árabe? Mira, yo tengo entendido que la operación de Zona Franca de él estaba en La Vega. Pero es irrelevante si estuviera en La Vega, en Moco, en Santiago. Lo relevante es que ese rumor, ese rum, ese hormigueo social en torno a esa persona. Hace más de 15 años que se oía en Santiago eso. Más de 15 años, 20 años que se oía de ese tema. Pero tú crees que eso es ajeno para los santiagueros. ¿Tú crees que es ajeno para nosotros los santiagueros? Lo de Miguel Gutiérrez. Tipo que desarrollaba apartamentos, 500 apartamentos de golpe, con cuartos propios, con recursos propios. Lo del Chino Domínguez, ¿tú crees que eso es ajeno para alguien en Santiago? Lo del Chino Domínguez se sabe hace más de 20 años. Ahora déjame decirte, el 99% de todas esas personas tuvieron o han tenido en algún momento relaciones y vínculos cercanos con Hipólito Mejía. No hay uno de esos que sea ajeno y que no se haya relacionado de alguna manera a Hipólito Mejía. ¿O tú crees que el cartel de Gurabo es fortuito o es casual? Y yo te pregunto, si son gente que visitaban, que compartían, que se retrataban cotidianamente con Hipólito. Entonces toda esa situación era ajena al ministro de Defensa, Díaz Morfa. Todo ese entorno, Díaz Morfa, que estaba siempre al lado de Hipólito ahí, no veía eso. Y como guardia viejo no se percataba de quién eran esas personas. Él es ajeno a eso.
puede alegar ignorancia absoluta de que él, cuando vio al Chino Domínguez cherchando con Hipólito y relajando y tirándose fotos y compartiendo, que él no sabía quiénes eran, siendo ministro de Defensa, con un servicio de inteligencia a su disposición, que es el J2. Aquí hay muchas cosas todavía por verse en el futuro inmediato. Pero también a esto yo le sumo que Fabio Jorge Puras era asesor del presidente, o sea, era cercano al presidente. Y en llave de la vida dice, oye, yo como santiaguero te afirmo, de la relación cercana, social, entre la vice y Fabio Jorge, de toda la vida, décadas. En llave, y ella misma, estoy seguro que en su momento debió escuchar esos rum y ese ruido en torno a. Pero a ellos no les importa eso, hermano, no les importa. Estos carteles políticos dicen, esto es con plata, venga de donde venga la plata. Esa es la realidad. Yo creo que esa es la realidad. Y todos están contaminados. Oye, los 3 partidos esos que han gobernado, los 3 están contaminados con ese cáncer. Los 3. Lo preocupante de todo esto, desde mi punto de vista, que tiene que ver con un análisis geopolítico, es preocupante que unas personas que sean de origen libanés tengan empresas fachadas, dígase zona franca, y se dediquen al tráfico de estupefacientes en República Dominicana, porque eso activa todas las alarmas internacionales, porque sabemos que muchos grupos de Hezbollah se financian a través de este tipo de cosas. O sea, que lo está haciendo un latino cualquiera, pero que lo esté haciendo personas pertenecientes a esta comunidad, yo creo que debe llamar más la atención en República Dominicana, porque esto es motivo de preocupación en cualquier parte del mundo. Yo digo que esto es un tema que debe abordarse seriamente y decirse las cosas como son en este caso. Mire, yo le tengo otra pregunta. Hemos visto que este caso de Senasa básicamente está quedando en el limbo. Hemos visto que se le ha pasado un poco de paño tibio. Hay unos apellidos importantes de Santiago que suenan en todo esto relacionados con la farmacia. Se dice el apellido Suet, no voy a decir el nombre porque no me compete, pero se habla de que por el nivel de involucramiento que hay en todo esto, dice que esto se va a quedar así. ¿Cuál es su perspectiva? Usted que es doctor y sabe cómo funciona el mundo de la medicina. Hermano, lamentablemente, tengo que decirte que no va a pasar nada. Aquí la famosa justicia y la ley es solo para los de abajo. Es como decía Eduardo Galeano, la justicia es como la serpiente que solo muerde a los descalzos. Mira, te voy a poner un ejemplo para que entendamos de qué se trata esto. Tú tienes el criterio de oportunidad que está reglamentado en el código como una excepción al deber legal que tiene el Ministerio Público de perseguir los actos ilícitos. Pero te da un criterio de excepción para aquellos, oye bien, criterio de excepción para qué, para negociar en aquellos casos que no sea un hecho, un ilícito mayor, que no sea un hecho socialmente relevante, estremecedor de la conciencia colectiva, y cuya pena de ser condenado no exceda los 3 años. Ahí qué pasó con Máximo Montillo. Pero ¿qué establece el espíritu de un criterio de oportunidad? ¿Tú sabes cuál es? Hay una organización criminal, se quiere llegar a la cabeza de esa organización, entonces uno de los colaterales, tú lo agarras preso y le planteas un acuerdo de colaboración, le ofreces ese criterio de oportunidad para que delata el cabecilla. El criterio de oportunidad nunca se le puede aplicar a la cabeza de la organización, porque si ya tú agarraste la cabeza, ¿cuál es el criterio de oportunidad que tú vas a aplicar? ¿Y qué ha pasado aquí? Ahora te voy a hacer una pregunta sin querer invertir los papeles. ¿Tú has escuchado alguna vez que se le haya aplicado ese criterio de oportunidad a un infeliz? ¿Tú lo has escuchado? O sea, el que se robó 10.000 millones, yo te acuso como Ministerio Público que te robaste 10.000 millones. Me devuelve 2.000 y yo te dejo tranquilo. Entonces, ¿por qué el que se roba un motor no devuelve una goma de ese motor, lo dejan ir para su casa libre? O el que se roba un racimo de plátano dice, mira, yo estoy devolviendo una mano de plátano y me voy para mi casa. Ah, pero eso no. Para eso no. Ah, para lo de arriba sí. Entonces, ¿de qué justicia estamos hablando? Usted tiene planificado, ahora que llega la nueva embajadora a República Dominicana de Estados Unidos, que se llama Lea Campos. Ella llega próximamente, se dice que la semana próxima. ¿Usted tiene pensado depositar alguna acusación, algún documento inmediatamente a esta embajadora? ¿O simplemente van a ver cómo se desarrollan las cosas inmediatamente llega la nueva embajadora? Mira, yo no tengo vínculos ni canales que me faciliten hacer ese trabajo. Infelizmente, ojalá tenerlo. Porque yo soy pro norteamericano. Yo, presidente, las tierras raras, al día siguiente comienza una negociación a justo precio
Le digo, tío Donald, mira esto es tuyo. A justo precio de mercado, vamos a desarrollar esto, 100% garantizado para que sea destinado exclusivamente a Estados Unidos. Ahora tú me tienes que ayudar con algo. Hay 150.000, 200.000 millones de dólares que los políticos se han robado. Dale a un botón y dime dónde están esos cuartos que lo vamos a incautar. Y yo estoy seguro que él, como empresario exitoso que fue, y yo como empresario exitoso, con mucho menos cero que él, a la derecha, pero igualmente exitoso, yo estoy seguro que lo entenderíamos en 15 minutos. Entonces yo no tengo ningún reparo en decir la verdad. Estados Unidos es nuestro socio natural a todos los niveles. ¿Por qué? Tenemos la mayor economía del mundo en nuestras narices. A 20 horas de tránsito marítimo del muelle Manzanillo. 2, 1.000 millones de dólares en remesas todos los meses. Vienen de Alemania, de China o de Pekín o vienen de Estados Unidos. 80-90% de nuestras exportaciones van a Estados Unidos. Entonces, ¿cuál es nuestro socio, nuestro aliado, nuestro complemento estratégico de forma natural? Estados Unidos. Y celebramos que haya una embajadora, y es prometedor que tenga un perfil de una mujer de temple, una mujer de carácter, y que su audiencia de confirmación ante el Senado de Estados Unidos estableció su agenda. Narcotráfico, influencia china en la región. Otra pregunta rápida para terminar. ¿Se volvería usted a reunir con Antonio Espaillá? Tú sabes que la reunión esa ocurrió una vez que me ofrecieron un dinero porque una empresa de la familia Vicini, que se llama Atlántica Media Films, había entrado a un terrenito que yo tengo en Samaná. Y yo lo mandé al carajo. Y era una suma en dólares interesante. Estábamos hablando de 5 o 6 dígitos el ofrecimiento. Y me mandaron el ofrecimiento con él. Y lo mandé al carajo. Yo no veo ningún escenario en el futuro que me lleve a reunirme con semejantes personajes, a menos que sea para aplicar la justicia en más de 300 víctimas por su negligencia, más de 300 muertos, y que al día de hoy no ha pasado nada. Y que ni va a pasar nada con ese caso. Querían hacer una campaña ustedes, que usted era familia de él también, en un tiempo atrás. Por eso es bueno aclararlo. Otra pregunta rápida ahí también. ¿Le cobraría usted la deuda a Luis Abinader de lo que se quedó debiendo de cuando le alquilaron el local para la senaduría? Eso fue el papá. Al papá no es, ya esa es una deuda personal que no es relevante en términos materiales, pero sí hay que cobrarle las deudas importantes que tiene con nuestro país. Luis Abinader le ha hecho más daño a la República Dominicana que todos los ciclones y todos los huracanes que han pasado en los últimos 200 años por nuestro país. Luis Abinader es una tragedia en calzoncillos. Luis Abinader es una amenaza seria para la dominicanidad. Permitió la entrada de millones de ilegales a nuestro territorio. Tuvo el tupé, por no decir una palabra más grosera, de firmar un documento, una carta donde dirigido al Congreso de la República, donde le solicitaba a las cámaras aprobar una ley que obligaba al Estado Dominicano a garantizarle salud, educación, techo y empleo a los ilegales. Pero, hijo de tu santa madre, tú no le garantizas eso a los dominicanos y tú quieres una ley para garantizárselo a un ilegal. Hay un principio jurídico antiquísimo y que es universal, y es que ninguna ilegalidad genera derechos. Ninguna ilegalidad genera derechos. Entonces esas son las facturas que tenemos que cobrarle a él. Pero la manera de cobrársela es anticipando las elecciones, mandándolo ahí donde hay que mandarlo y limpiando este país de estos carteles políticos. ¿Cuáles son los siguientes pasos que usted tiene previsto con respecto a su partido y con respecto a los movimientos que vienen? ¿Cuáles son los siguientes pasos, ya para terminar? Lo inmediato, la gente depositar el expediente ante la Junta Central Electoral, un expediente que está prácticamente listo, pero para que tú tengas una idea, de 80.000 firmas físicas en volantes, donde la gente firmó y puso su dato, todo eso se escaneó. Y esos 80.000 volantes escaneados, ahora estamos en el trabajo de transferirlo a tabla de Excel en el formato de la data, como lo exige la Junta Central Electoral. Y eso lo hacemos con una herramienta tecnológica, pero hay una parte de esos volantes, algunos 15.000, que estamos haciendo el proceso de transferencia de la data de forma manual. Por eso es la demora que vamos a tener algunos 2 o 3 días en el plazo original. Eso es en ese sentido. Y lo de nosotros es organizar pueblo y calle, y en cada escenario, en cada circunstancia, exigir la renuncia de Abinader y la convocatoria de nuevas elecciones. Te doy un dato. Oye, tú que de forma bondadosa al inicio de esta entrevista hablaste de
de lo premonitorio de nuestros juicios. Las Yo profecías. te invito a ti y a todos los que vean esta entrevista que se vayan a la cuenta de X, el antiguo Twitter, de Rescate Democrático, donde van a ver un video. Oye bien, hermano, un video colgado, como a las 10, 11 de la mañana, del 21 de mayo del 2024. O sea, 36 horas después de pasadas las elecciones del 2024, nosotros subimos ese video ahí donde decíamos lo siguiente. Luis Abinader no ganó las elecciones, las compró. Pero nosotros no vamos a regatear, no vamos a patalear, no vamos a pedir reconteo de nada. Nosotros lo que vamos a hacer es organizar pueblo y llegado el momento vamos a exigir la salida de Abinader y la convocatoria a nuevas elecciones. Créeme cuando te digo que nosotros sabíamos que nadie nos iba a hacer caso al colgar ese video 36 horas después de las elecciones. Nadie ni siquiera lo iba a tomar en serio esa alocución. Pero lo hicimos conscientes de todo eso para hoy, 18 meses después prácticamente, poder decir, 36 horas después de las elecciones de 2024, nosotros anunciamos al país que lo que hoy estábamos diciendo ya lo habíamos visto 18 meses atrás. Y tú sabes que vemos hoy elecciones el 17 de mayo del 2026 y la salida de Abinader. Bueno, gracias Roque Espaillá por esta entrevista muy interesante, siempre disponible para hablar con nuestra audiencia, que es una audiencia que mayormente está siguiendo al cobrador, siempre nos lo piden en las entrevistas, e incluso cuando hablamos de otros temas siempre nos dicen Roque presidente. Yo creo que usted... Esa es la bondad de este pueblo. Y la única forma que yo tengo de pagar la bondad de este pueblo con el cobrador, ¿tú sabes cuál es? Cumpliendo todas y cada una de las cosas que le he hecho. Y la voy a cumplir porque esta mano no tiembla, ¿eh? Ni yo tengo dueño. Yo lo que tengo es cojones para tomar las decisiones que hay que tomar en este país. Finalizo diciéndote lo siguiente. Ni tengo dueño, pero sí tengo los cojones para tomar las decisiones que hay que tomar. Los otros, todos, sin excepción, tienen dueño y no tienen los cojones. Así que la decisión y la opción está clara.